central del día de hoy. La dijo alguien que está preso. Sí. Salió por teléfono en el programa de Romina Mangel. ¿Y qué es lo que dijo? Violaron mi intimidad. Es totalmente ilegal, en referencia a la escucha que ayer mostramos en Telecentral y que se divulgó hoy en los diarios, de él en la cárcel, hablando de el juez de la causa Ramos Padilla, el juez que investiga la supuesta extorsión a un empresario en el marco de la causa de los cuadernos. Y esta es la imagen central del día. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, con el jefe del bloque del justicialismo en el Senado, Miguel Ángel Pichetto. No va a haber sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación, pero sí ordinarias. Empiezan después del 1 de marzo. Se pusieron de acuerdo sobre lo primero que van a votar. Te lo cuento en un rato. La platita. La plata. Buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos todos a Telecentral. ¿Cuántas causas empezaron por la causa Cuadernos? Muchas. Ni digamos por la causa Cuadernos, porque son muchas, pero solo digamos desde el momento, desde la semana pasada, el jueves pasado hasta hoy, se abrieron un montón de causas. Esa maraña parece difícil de acceder, pero es importante entenderla para entender lo que está pasando. Sí. ¿Y voy a decir una cosa ahora? ¿Sí? El juez Bonadío siempre dice lo mismo de un expediente. ¿Qué dice? Cuando se abre una causa, puede ser una avalancha. Empezó Telecentral. En Telecentral, testigo protegido, el ex contador de los Kirchner, que estaba preso desde el 2017, saldrá en libertad, irá a un domicilio secreto. Enseguida los detalles del contador que contó y salió en libertad. Y además te contamos detalles de este plan chino. En estas horas los Estados Unidos alertaron sobre los usos no civiles de la base china en la provincia de Neuquén. Enseguida los detalles. Y además empezó la maratón electoral. Enseguida todas las fechas, el cronograma que empieza ahora en febrero, y en TN Central el análisis de Eduardo Fidanza. Perdón. Mira, tengo lápiz y papel, porque Sí. es difícil entender todo lo que está pasando. Va a ser muy fácil. Hay una frase que usó Federico Delgado el día que estaban todas las cloacas... Fiscal. Fiscal Federico Delgado, cuando estaban todas las cloacas de Comodoro Pi Tapadas. tapadas, y la usaron muchos cronistas Sí. estos días para distintas Puedo ser más tensiones, gráfico. Cuando pero- la mierda inundó Comodoro Pi. Exacto, como dijo Nicolás. Bueno, ¿Qué dijo Delgado? no, dijo esa frase. Ah, Digo, hoy mira, vamos a tratar de pasarle en coincidente. limpio, porque lo que está pasando se parece Sí. mucho a esa situación concreta. Sí. A ver. No ahora vamos a contarlo a Víctor Manzanares. Sí, ya te vamos a contar la caca en Comodoro Pi. Víctor Manzanares fue contador de los Kirchner desde 1977 hasta el 2016-17, donde renunció formalmente ante la FIP. Dijo, no soy más contador de esta gente. Es desde este momento testigo protegido por el Ministerio de Justicia. O sea, él no es testigo en las causas, pero está en el programa de testigos Sí. protegidos para cuidarlo, lo mismo que pasó con José López. Claro, todavía no está firmado el acuerdo con Bonadío para que sea oficialmente un arrepentido en la causa de los Cuadernos K. Se supone que eso se va a firmar. Ahí lo estás viendo a Manzanares con casco y seguido por el grupo Alacrán de la Gendarmería. Hoy fue a la Fiscalía de Estornelli y Manzanares y siguió contando cosas. Exacto, siguiendo Siguió precisiones. contando cosas, explicando algunas y contando más. Y va a seguir hablando. No queda en libertad Manzanares. No. Lo que pasa ahora está en el lugar de detención en la calle Cavia. Ahí es donde él va a estar ahora en este régimen específico de encarcelamiento, pero con condiciones completamente distintas Sí. de cuidado y protección y aislamiento, porque básicamente lo que buscaban, según su abogado Roberto Herrera, era protegerlo de los riesgos que corría adentro de la cárcel de Seiza después de su De declaración. vuelta, Manzanares está en Marcos Paz.
tiene perdón. miedo por él y por su familia, por todo lo que está contando. Es lo mismo que pasó con José López y sobre todo con los exfuncionarios que se animaron a hablar. Tienen miedo. Ayer Stornelli dijo en Radio Mitre que cree que la declaración de Manzanares tal vez sea la de mayor sinceramiento personal de uno de los arrepentidos, de los 30 que pasaron hasta ahora, 30 que pasaron por la Fiscalía y fueron homologados, porque dijo, yo no es que quiera salir en libertad, yo hice algunas cosas que están mal, quiero... Y él sigue preso, pero pidió que sea protegido por el Estado argentino para que no le hagan nada malo físicamente. Esto es grave. ¿Por qué la gente que conoce mucho a los Kirchner está pidiendo esto en esta causa? Manzanares sigue aportando información, fue contador de los Kirchner desde el 77 y tal vez termine siendo el arrepentido final y clave de una causa que está terminando un círculo. Estamos en comunicación, como decíamos recién, él entró al programa de testigos protegidos del Ministerio de Justicia. Estamos en comunicación con Juan José Benítez para que nos cuente cómo es la vida, porque no es el caso de Fariña, por ejemplo, que está dentro de este programa, pero está en libertad y tiene unas condiciones específicas. Él va a mantener su situación de cárcel, pero en un lugar especial y con condiciones especiales. ¿No? Buenas noches, ¿cómo le va Luciana Geuni y Nicolás Wiñaski acá? ¿Qué tal? Buenas noches, Luciana, Nicolás, ¿cómo les va? Bien. A ver, la gente que protege a los testigos protegidos tiene un nombre particular, ¿no? Los lobos. Sí, los Lobos Sí. es un grupo táctico especial que se encarga de protecciones de muy alto riesgo y también en situaciones de traslado. No están asignados a la protección de todos los testigos y en todos los supuestos, ¿no? Sí. Es un grupo de élite táctico que se formó y se capacitó en el Ministerio de Justicia, que nos sirve justamente para dar respuesta a los casos más significativos que se han incrementado, obviamente, a partir de la sanción de la ley del arrepentido, donde se han incorporado al programa testigos de mucho más alto perfil y obviamente también con la incorporación de muchos más testigos o imputados que hemos tenido solicitud de distintos jueces federales en investigaciones de narcotráfico. Hasta ahora, desde que empezó la ley del arrepentido, ¿cuántos pidieron ser testigos protegidos? Y con la ley de arrepentido el número exacto va fluctuando, pero hemos tenido un aumento significativo en casos no solo de corrupción, sino de contrabando, de narcotráfico, de trata, donde es incesante realmente la solicitud de la justicia federal de todo el país, en la necesidad de dar protección a aquellas personas que exponen ciertos datos que permiten avanzar en estas causas tan complejas. Y el programa ha tenido un crecimiento exponencial en estos últimos 3 años a partir de un rediseño que se hizo, que pasamos de un promedio de 41 casos por año que ingresaban antes del 2015, ahora estamos en un promedio de aproximadamente 153 casos al año que ingresan al programa y que se mantienen dentro del programa, ¿no? Y todo eso, claro, se acumula, ¿no? Es que, digamos, en general el que entra permanece por muchísimo tiempo, ¿no? Dentro de este programa. Eso va variando de acuerdo a la evolución del análisis de riesgo que se va haciendo dentro del programa. Nosotros al inicio, cuando ingresa una persona una solicitud al programa, además de que es voluntario el ingreso, nosotros tenemos que recabar la voluntad de la persona de ingresar al programa y someterse obviamente a una serie de medidas de seguridad que cambian notablemente su forma de vida a como la venían llevando anteriormente. Se hace una evaluación de riesgo provisoria en el primer lugar para ver qué riesgos tiene, cómo se pueden mitigar esos riesgos y se van presentando planes de vida para estas personas para que puedan seguir llevando su vida, ya sea aquellas que estén en libertad o aquellas que están, como en este caso, periodo de libertad, que desarrollen la vida carcelaria de una manera distinta como la venían haciendo, donde tengamos la garantía de proteger su integridad. Sí. Y luego este examen de riesgo se va reiterando en el tiempo y sosteniendo en el tiempo, de acuerdo a los distintos avances que pueda tener la causa judicial. Y de nuevo, como es voluntario, muchas personas a veces no desean continuar con el ritmo y con las medidas de seguridad que se le imponen y desean abandonar el programa, y otras sí permanecen mucho tiempo dentro del programa. Sí. Le pregunto por alguno en particular. Yo sé que no me va a poder dar detalles, pero algunos sí, que es el Oscar Centeno, el remisero, ¿no? Que escribió los cuadernos y empezó todo este
toda esta maraña judicial tan importante. Él tiene un nombre cambiado, vive en un lugar que nadie conoce, es protegido por los lobos. Bueno, el caso de Centeno es un caso que obviamente trascendió públicamente, que ingresó al programa, como en este caso de Manzanares, que está en el caso de Manzanares en un ingreso provisorio, pues estamos haciendo las evaluaciones pertinentes, y están, en el caso de Centeno, está obviamente en una locación segura, está debidamente resguardado, y de nuevo, es a veces incómodo, pero cuanta más información nosotros brindemos al respecto, más en riesgo podemos colocar a esta persona protegida y en definitiva se puede poner en riesgo la investigación judicial, con lo cual nos limitamos a brindar la información pertinente en cuanto a efectivamente se encuentra dentro del programa, está transcurriendo su vida obviamente de una manera distinta como la venía transcurriendo previamente, debidamente resguardado, con las garantías del caso y siempre a disposición de los requerimientos judiciales que nos llegan, pero obviamente no, en este caso no en contacto con el resto de la sociedad, como sí otros casos que se conocen, ¿no? Muchísimas gracias, Benítez, por la información. Bueno, lo contábamos recién, Manzanares es, digamos, no es testigo de las causas, pero está dentro del programa de testigos protegidos del Ministerio de la Justicia. Sigue preso, pero en un lugar completamente distinto, en situación de aislamiento de otros presos y en un lugar especial, con un sistema especial. Ahora le toca el turno a Franco Mercuriales. Sí, Lu, Nico, vamos a hablar del dato del día que tiene que ver con la economía. El dólar que se mantiene relativamente estable, pero que la verdad es que arrancó el martes en baja. Y el Banco Central intervino ¿cómo? Comprando primero 25 millones, después llegó a comprar hasta 75 millones en el día de hoy, que es el máximo establecido en el acuerdo, llegando el dólar a cerrar casi a 39 pesos por dólar. ¿Cuál es el dato? Que a pesar de que el Banco Central compró dólares, igualmente logró además bajar la tasa de interés, algo que se está esperando desde hace muchos meses, y ya está la tasa de interés en el nivel más bajo de los últimos 6 meses, ¿no? Después de la segunda devaluación de la de agosto, la tasa se había disparado a niveles dramáticos y la tasa comenzó a bajar, sobre todo en diciembre, enero y ahora en febrero también. Eso es positivo, sobre todo básicamente para lo que son las pymes que necesitan de crédito, y también en algún momento, y eso se está esperando, que los bancos también bajen las tasas para las deudas con tarjeta de crédito. Buena noticia, el Banco Central baja la tasa y además el dólar se mantiene estable. Está en el piso más bajo del acuerdo con el Fondo Monetario, que se fue corriendo y ahora es 39 de piso, 48 de techo para no intervenir. El otro dato tiene que ver con despidos. Fíjense en qué empresa, ¿no? Una empresa que es OLX, que es una empresa, es uno de los 4 unicornios que tiene la Argentina. Estas empresas que valen, en este caso, 1.000 millones de dólares y que ha decidido despedir 50 trabajadores de sus oficinas de Belgrano. Fundamentalmente dicen que tiene que ver con una reconversión del negocio, un negocio que básicamente exporta, ¿no? Soluciones. Es la empresa de clasificados online OLX que deja esta mala noticia de despedir 50 trabajadores en la Argentina. Y un dato positivo es el ingreso de biodiesel argentino a Europa, que viene teniendo inconvenientes, ¿no? Primero Estados Unidos, después fue la Unión Europea. Las negociaciones consiguieron que finalmente 8 compañías con un precio mínimo puedan ingresar a la Unión Europea, que había impuesto en su momento aranceles y ahora los quitó, acordando con estas empresas que igualmente ingresen a Europa con un precio mínimo. Obviamente Argentina es muy competitiva en lo que tiene que ver con el biodiesel. Causa 1. Jueves pasado. Se conoce que hay una denuncia en un juzgado federal de Dolores, donde un empresario denuncia que un abogado, Marcelo D'Alessio, lo estaba extorsionando para que no lo llamen o no lo metan preso en la causa de los cuadernos. Según esta denuncia, Stornelli era el que estaba detrás de esto. El fiscal. El fiscal Stornelli, fiscal de la causa de los cuadernos. Causa número 2. Se presenta Elisa Carrió con una cantidad de escuchas anónimas, según lo que ella consigna, que pertenecen a, en este caso, la cárcel de Seiza. Transcripciones de escuchas que se hicieron en el marco de una causa que le dice Carrió que llegaron de forma anónima a ella, y Mariana Zubik y Pablo Oliveto, legisladoras de la coalición cívica, hacen una denuncia diciendo la operación contra Stornelli se pudo haber armado en una cárcel. Así es. Ahora, esa investigación, esa denuncia que hicieron Zubik y Oliveto hace un ratito nomás,
fue abierta. Abierta significa el fiscal Policitat, que recibió ese expediente. El juez es Claudio Bonadío. Impulsó la investigación, abrió la investigación. 2 temas en esta situación. Ahora le van a pedir al juez de Lomas de Zamora, que era el que tenía intervenido esta causa, a ver si las escuchas están en su expediente o no, porque se busca confirmar la legitimidad de las escuchas. Y obviamente hay que identificar si configura o no un delito eso que se escucha en la cárcel de Roberto Barata, que hoy habló y dijo... Que violaron su intimidad. Sí. La causa empieza hoy. Exacto. Se piden esas medidas de prueba. Como dice Bonadío, no de esta causa, sino de todas las causas pueden ser una avalancha. Sí. Se empieza una causa, se piden medidas, tal vez se presente gente a contar más información, tal vez no se haya violado la intimidad de Barata, tal vez Barata tenga que explicar algunas cosas o no. La causa empieza hoy. Así es. Se armó la operación contra Stornelli en Ezeiza. Hoy se empieza a investigar, no con lo que solamente hay hoy. Digo esto porque puede haber novedades o alguna sorpresa. Y la número 3 es la denuncia que hace hoy el fiscal Stornelli a el abogado Marcelo D'Alessio por invocar su nombre en un acto de supuesta extorsión. Si uno ve ahí, en fin, la extorsión, la situación extorsiva entre D'Alessio y este empresario es muy obvia en los elementos y la documentación que él presentó, que el empresario presentó a la justicia. El juez Ramos Padilla es un juez federal de Dolores. Hoy tomó una intervención muy rara, Única, muy rara, extraordinaria única. y ridícula, lo digo yo. Bueno, que le dijo a la Procuración General de la Nación, que es la jefatura de todos los fiscales, que pidan medidas, que intervengan. Hay un fiscal, en este caso el fiscal federal de Dolores, que está interviniendo. La causa está en secreto de sumario. Es raro. Padilla, evidentemente, está tomando decisiones como erráticas. mínimo, como mínimo curiosas. Se espera que haya novedades en ese expediente. Todavía no se sabe nada. Hay 2, a ver. Sí. Ayer se presentó en forma espontánea Leonardo Fariña a declarar en ese expediente. No está imputado. Fue a Dolores a decir me pongo a disposición. Ramos Padilla entiendo que no lo trató del todo bien. Fariña había dicho acá que D'Alessio nunca fue su abogado, que no es socio de su abogado actual, como se está repitiendo en algunos medios acá. Le tomó una declaración espontánea, lo filmó. Y hoy declaró también una persona clave, que va a ser clave en esto, que es el intendente de Salta, Gustavo Sáenz. ¿Por qué va a ser clave? Porque si vos estás siguiendo el tema, hay una reunión entre Stornelli y el supuesto representante en la extorsión de D'Alessio en un balneario en Pinamar, en la que está Sáenz. Así es, Entonces, intendente de Salta. Eso está filmado claro, por el empresario. Claro, por el extorsionado, que no está mencionado en la causa de los cuadernos. Entonces Sáenz es clave y hoy declaró en la causa de Ramos Padilla porque Stornelli estaba hablando de la extorsión con D'Alessio delante del intendente de Salta. Hay un chat muy particular de D'Alessio que le dice al empresario, al extorsionado supuestamente, ahí Stornelli se levantó al baño, en realidad le especifica para qué, y le dice, este barbudo que está acá es el cajero de Stornelli. Era el intendente de Salta. Así es que eso un poco muestra una enorme cantidad de fabulaciones que ya están probadas dentro de las cosas que decía D'Alessio, pero en principio obviamente está en la potestad del juez y del fiscal de esa causa avanzar y determinar si la denuncia es hasta D'Alessio como extorsionador, porque de hecho recibió dinero del empresario y eso también está filmado, o si, según la justicia, entienden que hay algún elemento en todo eso que se presentó que lo vincule realmente con Stornelli. Sí. Hay un antecedente de Ramos Padilla que es que fue removido de Bahía Blanca por proteger a Lázaro Báez y Leonardo Ramos Padilla, y Azuris. Otro día contamos más largo. Sí. Así es. Ahora, Franco, porque ahora tenemos una gran entrevista acá en el piso, porque ¿están preparados para la maratón electoral? Bueno, hicimos bien, lo único, empezó la maratón electoral,
porque efectivamente esta semana empiezan las elecciones, donde en la provincia de La Pampa, vamos a ir viendo un cronograma electoral en la provincia de La Pampa, este domingo ya se está votando. Este domingo tenemos las primeras elecciones en la provincia de La Pampa, ¿sí? Domingo 17 de febrero, son elecciones a gobernador, son las PASO, es cierto, y ahí se vuelve interesante el debate o la discusión dentro de Cambiemos, ¿no? Entre McAllister, que quiere ser gobernador de la provincia de La Pampa, y el otro candidato que es Daniel Cronenberger, es parte de la interna que se va a discutir en las PASO. En cambio, el PJ, gobierna Berna, tiene muy claro que Berna no va a ser candidato y su candidato se llama Sergio Silioto, con grandes chances de que La Pampa siga siendo del PJ. Ahí tenemos la fecha, Nico, 17 de octubre, es decir, este domingo se está votando en la provincia de La Pampa las PASO. Y vamos a ir al siguiente cronograma electoral, que es el de la provincia de Neuquén, porque el domingo 10 de marzo no son las PASO. Ya se vota la primera elección a gobernador, o sea, vamos a tener la primera victoria peronista o de Cambiemos o el Frente para la Victoria en la provincia de Neuquén. Justo es la provincia donde el Movimiento Popular Neuquino, que gobierna hace 60 años la provincia, tiene grandes chances también de ganar esta elección. Es cierto que el candidato del Frente para la Victoria ha crecido mucho, creo que se llama Río Seco el candidato, ¿no? del Frente para la Victoria, allí en la provincia de Neuquén, si no me equivoco. Sí, efectivamente. Y bueno, tiene muchas chances frente al Movimiento Popular Neuquino y al candidato que presenta Cambiemos, que es Horacio Pechi Quiroga, ¿no? El radical que intenta ganar esta vez la provincia de Neuquén. Estuvo cerca en el 2015, vuelve a intentar Cambiemos ganar Neuquén. No le incomoda tanto que gane el Movimiento Popular Neuquino como sí que gane el candidato, obviamente, del Frente para la Victoria. Vamos un poquito más rápido porque tenemos un montón. Mirá Córdoba, domingo 17 de marzo. Aquí sí hay PASO y hay un lío bárbaro, ¿no? El PJ la tiene re clara, porque allí en la provincia de Córdoba va a ir Schiaretti. En cambio, más difícil es lo de Cambiemos, porque hay una interna tremenda dentro del radicalismo, con el PRO, ¿no? Está el intendente de la ciudad, Mestre, está Mario Negri, no quiero dejar de olvidarme ningún candidato, ¿no? Está el exárbitro de fútbol, también como candidato allí, así que va a ser interesante, Baldassi, lo que va a pasar en las PASO de la provincia de Córdoba. Fíjate, el 17 de marzo, o sea que tenemos en febrero y marzo ya 3 elecciones. Y San Juan... No saben si empiezan, pero las elecciones sí. ¿Cómo dijiste? Las clases no Pará. se sabe si empiezan. En San Las Juan, elecciones sí. el 31 de febrero, salvo que San Juan tenga otro calendario, no está. El 31 de marzo. 31 de marzo. Sí. Salvo que vivan en otro universo. En la Argentina todo es posible. 31 de marzo. Allí está, en este caso, Uñac, que es el actual gobernador y que va a ser, lo más probable, reelecto en la provincia de San Juan. Los demás candidatos tienen bastante menos chances. Estamos con maestro Fidanza. Eduardo Fidanza, Gracias. politólogo. Para que nos explique esto, ¿es normal que un país vote tanto? No es normal. Es una expresión de cierta desorganización que en la Argentina se observa en distintas esferas. No se ha logrado legislar que las elecciones fueran todas el mismo día y rige un cierto federalismo, por decirlo así, pero este federalismo lo que muestra es ha habido sucesivas discusiones de reformas electorales para lograr alinear todo esto, pero no se logró. No. Ahora, este calendario que recién empieza, que describía recién Franco, y que tiene aparte distritos importantes, muy importantes, ¿son todas malas noticias para el gobierno las que van a resultar de estas A ver, elecciones? y es probable. Hay que diferenciar situaciones. Por ejemplo, y Franco lo dijo muy bien recién, por ejemplo, ahora empezamos con 2, ¿no es cierto? Empieza La Pampa y empieza Neuquén. Ahora, allí son 2 situaciones provinciales con partidos que tienen un dominio de hace muchos años, ¿no es cierto? El peronismo gobierna La Pampa desde el 83, el Movimiento Popular Neuquino efectivamente lleva 55 años. Ganó todas las elecciones, gobernó en dictadura y gobernó en democracia. Después hay una serie de provincias, sí, de dominio histórico justicialista, que son las del noroeste argentino, que ahí también. Y después hay provincias, como ustedes bien señalaron, que son, yo diría, incógnitas. Por ejemplo, Córdoba, en principio, en los primeros sondeos, yo aclaro que los sondeos
tienen una validez mayor a medida que estamos más cerca de las elecciones. Había un colega nuestro que decía que lo que hacemos encuestas le preguntamos a la gente por el menú cuando no tiene hambre. Algo de eso sucede. En mi caso Entonces, sería cuando todavía no hay candidato. ¿Cómo? En mi caso sería difícil porque siempre lo tengo. No, bueno. Ahora, cuando todavía no hay candidatos, cuando todavía no hay campaña, tenemos que decir que esos resultados son orientativos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el caso Córdoba. El caso Córdoba es, en principio, en estos sondeos previos, Schiaretti llevaría ventaja a un candidato de Cambiemos. Sin embargo, en Córdoba, a pesar de todo el deterioro que ha sufrido el gobierno por la crisis, el presidente Macri tiene todavía muy buena imagen relativa. No olvidemos que Córdoba, cuando se explican las elecciones presidenciales de 2015, se habla de dos factores. Factor Córdoba, donde Cambiemos arrasó, y el caso de la provincia de Buenos Aires, donde la candidatura de Aníbal Fernández le jugó muy en contra al justicialismo. Ahora, perdón, Sí. es interesante lo de Córdoba porque se está hablando del desdoblamiento como algo que no le convenía al gobierno y en este caso tal vez sí, ¿no? Bueno, por eso. Pero ahora voy. Ahora tenemos la interna. Claramente la Casa Rosada no quiere esa interna porque la instrucción del presidente es resolver esto de una manera consensuada. Sin embargo, en Córdoba lo que sucede es que compiten en principio Negri y Mestre, pero hay como una especie de fisura en el PRO provincial, por el cual determinados dirigentes de PRO apoyan a Mestre, ¿no es cierto? Mientras que la candidatura de Negri, que se presentó, es con Baldassi. O sea, Baldassi no va a competir, sino... Y por otro lado, Luis Juez, que también se agrupó con Baldassi y con Negri, aspira a disputar la intendencia de la ciudad. ¿Qué dicen los sondeos? Y eso es lo que el gobierno está mirando. Claramente los sondeos dicen que en esa interna Negri prevalece sobre Mestre. ¿Cuál es el cálculo de Mestre? Que la interna sea una interna reducida y que entonces el aparato tienda a predominar. Este es un caso para seguirlo porque efectivamente es una provincia importante. Por ahí pensando en términos electorales, el fin de semana pasado fue el cumpleaños de 60 del presidente y hubo un dato, digamos, un video, supongo que lo habrás visto, Sí, claro. bastante particular y, digamos, si uno lo pensa inocentemente, fue el video que quisieron hacer y si uno lo piensa en términos electorales, la pregunta es esa búsqueda tan personal, hablar de su papá, un video sin periodista, ¿no? Porque en realidad es un video subido por gobierno a la red de Facebook. Entrevistado por Alejandro... Lo hace Alejandro Rossini, Bueno, pero bien, no hay un llamado el filósofo del presidente. Claro. A ver, yo creo que claramente este video, que por cierto no es inocente, hay que inscribirlo dentro de la comunicación del gobierno en la pre-campaña, confirma las líneas de lo que es la concepción de comunicación del equipo encabezado por Jaime Durán Barba. La idea es que las personas desinteresadas por la política vean en el presidente una figura humana, una figura a la cual ellos puedan vincular con su esfera privada más que la esfera pública. Ese presidente que habla de esa manera, que dice cosas del sentido común, habla de la madurez que adquiere en su vida, habla de un diálogo muy conmovedor con su padre, se pretende que genere una identificación del ciudadano común, desinteresado, de la esfera pública, para que pueda identificarse con aspectos de lo cotidiano, familiares. ¿Qué le pasa a él le puede pasar a todos nosotros? Exactamente. Ahora la pregunta es, ¿no es cierto? Sí, y esa es la exacto. discusión, Exacto. que aquí que ese es el presidente de la Nación, que el presidente de la Nación es el jefe del Estado, que se supone que está allí para interesarse, preocuparse y trabajar por lo que llamaba antes la cosa pública y que tal vez tendría algo que decirle a los ciudadanos sobre esa tarea que desempeña. Esta privatización del presidente es una estrategia que forma parte de lo que podemos llamar la privatización de lo público. Ahora, creo que eso adelanta la línea que con mucha convicción el equipo de comunicación del presidente lleva adelante.
vamos a ir viendo en el paso de los días si esto es apropiado o no es apropiado. Pregunta, si no es apropiado, ¿corregirán? Es factible, pero por ahora van a insistir con la línea. La emocionalidad es un dato importante a la hora de votar, ¿no? Digamos, la emoción, no solamente la razonabilidad de si me fue bien económicamente o no el año pasado. Yo diría que son tres cosas. Hay tres posibilidades. Aquí está la construcción de la figura del presidente con estas características. Después está otra cosa que sí que tenemos que observar a medida que se desarrolla la campaña electoral, que es que claramente el gobierno va a insistir con los temas de gestión que no son estrictamente económicos. Por eso vamos a ver el protagonismo de la ministra de Seguridad, que tiene muy buena imagen y que, si bien hoy el tema seguridad no es el tema predominante, siempre es una preocupación. Vamos a ver los temas de corrupción. Hoy una medida que se tomó que es esto de que vas a poder tener en una aplicación de celular el registro de conducir. 170.000 personas se anotaron hoy para tener el registro en el teléfono. Es interesante eso, porque ese tipo de medida son las novedades que PRO trajo a la política argentina, que se trata de soluciones instrumentales. Yo a veces he dicho... De servicio, política claro, de servicio. exacto. Y, a ver, es como si yo dijera, la política es una app. Claro. En ese sentido, si resuelve determinados problemas, entonces esa es una forma de plantearle la situación a los votantes. Esto es lo que hacemos, lo hacemos bien. Pero ¿no es un poco de nicho ese tipo de cuestiones? ¿No son recibidas solo por un sector muy específico de la sociedad? Yo creo que sí, efectivamente está direccionado a sectores que originalmente se identificaron con PRO. O sea, gente que tiene auto. Sectores medios, sectores de estratos medios altos, con una educación secundaria y universitaria y con hábitos de consumo. Ahí hay un punto que yo no sé si yo les planteé, pero yo he escrito sobre esto. Es el colectivo típico de PRO, al cual PRO llamó la gente. Así como el peronismo llama a su colectivo el pueblo, y los radicales llaman a su colectivo el ciudadano, y aquí que ahora estamos en la cuestión de la gente. Por eso, una manera de plantear también esta elección, que hay mucho interés en que se polarice, es un contrapunto entre la gente y el pueblo. Y el pueblo. ¿Y la economía? ¿Se puede pasar una elección sin hablar de economía? Digamos, es como cuando Cristina quiere pasar una elección sin... Dar entrevistas. Sin dar entrevistas, sin hablar de las causas penales. Hizo, solo... A Cristina le resulta. Por eso. Y por eso lo pregunto, porque seguramente es una... A ver. Acá hay que considerar que el triunfo de 2015 y 2017 del gobierno es un triunfo excepcional en el sentido de que se vota al partido, como yo digo, más pequeño, más nuevo, más urbano, más de clase media alta y más de centro derecha, contra el gran Partido Popular de la Argentina por razones políticas. Esto es, la identificación con los candidatos, expectativas positivas para el futuro y rechazo a la oposición, en este caso a Cristina Kirchner. 2015, más nítidamente 2017. La cuestión es que en 2017 la gente también votó el gradualismo. Y el gradualismo ahora se terminó. Entonces la pregunta es, ¿irán los argentinos a votar otra vez por razones políticas o votarán por razones económicas? Un dato que va a ser distinto al 2015. No va a haber debate, ¿no? Probablemente. ¿Cómo no? Sí, ¿cómo no? Es ley, de hecho, este año. Yo he recibido... Sí, hay fecha y todo. Ya te invitaron a vos. No, he recibido... ¿Cristina va a tener que debatir con Macri? No, sí, claro. No sé cómo será. Si es candidata. Sí, es candidata. He recibido un... Bueno, ahí tenemos un punto. No, recibí una invitación para... Parece que hay unos foros para colaborar, para plantear los temas. Respecto de si Cristina va a ser candidata o no, yo creo que todavía tiene que correr mucha agua debajo del puente. Creo que nos estamos apresurando y a lo mejor nos llevamos alguna sorpresa. Papá. Gracias. No, volveremos. Gracias a ustedes. A correr la maratón con Eduardo Fianza. We did what we could. We fought to the death on this case. What did you learn of El Chapo? What did you learn from him? What I learned from him is, look, a guy that was literally buried under, tons of concrete, unable to see his family, has not seen his wife in years, except across a courtroom. Minutes ago, a federal jury here in the Eastern District convicted Joaquin El Chapo Guzman Loera on all counts of the federal indictment. In sum,
the jury found that Guzman led the Sinaloa cartel. Este veredicto de culpabilidad lleva un mensaje claro a todos aquellos individuos que, igual que el Chapo, que quieren envenenar nuestras calles. No son intocables, no son incansables y su día le llegará. How do you feel about the verdict? How do you feel about the verdict? Do not push me out the way. Where they going? ¿No se van a poner? No aguantarse, nomás. Joaquín El Chapo Guzmán fue condenado por un juzgado de los Estados Unidos por un juzgado... Juicio público. Juicio público, no, por... Un tribunal oral. Sí. Por un jurado. Juicio por jurados. Juicio por jurados. Ahí está, no sabía lo que quería. Que decidieron que va a cumplir cadena perpetua. Recién veíamos a las autoridades judiciales de Estados Unidos diciendo que esto es histórico. Es así. Fue el narcotraficante más importante del planeta hasta que fue detenido en México y después extraditado a los Estados Unidos. Pero está en Nueva York con mucho frío, entiendo, nuestra colega Silvina Sterin-Pencil. ¿Cómo va, Silvina? No, me hace, apenas hizo un gesto y salió un montón ¿Cómo están? de frío de la boca. Sí. Sí. Hace frío, sí. Y como no podía ser de otra manera, llega el veredicto en un día donde nevó. Así que sí, hoy fue una jornada en una jornada memorable blanca desde varios puntos de vista. Exacto, una jornada blanca, y eso dice mucho en este caso. Sí. Culpable, Joaquín El Chapo Guzmán culpable en un voto unánime del jurado, eso sorprendió mucho, en los 10 cargos que pesaban contra el líder del cartel de Sinaloa. Creo que el team de Super Power Lawyers, de abogados que lo defendían, se imaginaban obviamente que el veredicto iba a ser ¿no? Cadena perpetua, pero no que en los 10 cargos iban a estar estas 12 personas de acuerdo, ¿no? Sí. Eran 8 mujeres, 4 hombres, que les recuerdo estaban en pánico hace 3 meses cuando se hizo la selección de quiénes iban a integrar este panel de 12 personas. Bueno, hemos visto todo. Ataques de llanto, cartas al juez, funerales y enfermedades que no se sabían si eran inventadas de parientes, trabajos que no los iban a poder Claro, es gente común que cumplir con este rol, pero finalmente... Se seleccionó para que dictaminen o no sobre el Chapo, y entiendo que cada movimiento que hacían las autoridades para llevar al Chapo Guzmán desde la cárcel en la que estaba hasta el lugar donde estaba enjuiciado paralizaba el puente de Brooklyn con un movimiento de seguridad muy importante, y también a los integrantes del jurado, ¿no? Sí, eso fue así. O sea, cada lunes se traía el Chapo Guzmán por el puente de Brooklyn, que se cerraba al tráfico a la madrugada, eso de las 4 de la mañana. Desde Manhattan, él está en una cárcel que se conoce como la Guantánamo de Manhattan, una cárcel de extra seguridad, donde está confinado la mayor parte del día, unas 23 horas al día. Se lo traía por el puente de Brooklyn hasta acá, hasta esta corte donde estoy yo ahora, y aquí permanecía de lunes a jueves en una celda que se construyó especialmente para él. Así que imagínense lo que ha sido esta corte a lo largo de estos 3 meses que han pasado. O sea, escuadrones antibombas, perros, hasta medían si había tóxicos o químicos en el agua de los bebederos. O sea, yo he visto dispositivos acá que en mi vida había visto antes. Francotiradores en los edificios aledaños, con carpas, o sea, directamente apostados ahí durante toda la semana. O sea, fue sin precedentes el operativo de seguridad. La gente está muy aliviada, sobre todo los empleados de esta corte que sufrieron este juicio, ¿no? Porque fue algo, les digo, muy llamativo. Silvina, muy llamativo. Silvina, pero bueno, además, hoy se supo qué va a pasar con él. Y además fue una especie de show de diario en cada una de las audiencias, porque la gente puede ir, son juicios orales y públicos, y podía ir, y se había generado una situación donde había largas colas para asistir casi como un hecho turístico, ¿no? A ver lo que pasaba dentro de las audiencias. Así fue, así como lo describís. O sea, el Chapo turismo era impresionante, pero además gente muy sospechosa. O sea, había de todo, desde
los mexicanos que obviamente estaban muy interesados en saber cuál iba a ser el destino del Chapo Guzmán, gente muy indignada en algunos casos de que finalmente este mexicano célebre en el mundo narco y criminal terminara acá, ¿no? En la justicia norteamericana. Después, gente que decía que venía a escribir un guión de película, pero que a los 3 días estaba de nuevo acá y cambiaba la historia. Y nadie realmente era quien decía ser. O sea, mucha gente sospechosa y no se sabía si realmente eran, del mundo narco que venían a ver qué pasaba con el Chapo, de cárteles rivales, o sea, todo podía ser. Así que realmente estas colas que vimos acá desde la madrugada hasta las 9:30 que empezaba el juicio, tenían de todo. ¿Cuál es el destino ahora de este hombre que ya ha demostrado ser un maestro de escaparse, ¿no? De las cárceles de máxima seguridad en México? ¿Cuál es el destino de esto, más allá de que la sentencia se va a conocer en junio y que probablemente sea cadena perpetua, pero ¿cuál es el destino de él? Sí, cadena perpetua es seguro porque de los 10 cargos, el primero, que es el más importante, es como una especie de cargo paraguas que engloba a los demás, es que el Chapo Guzmán lideró una organización criminal durante más de 3 décadas que fabricó, importó y distribuyó toneladas de drogas varias acá en Estados Unidos. Ese cargo, el número 1, tenía una pena fija de cadena perpetua. Así que la cadena perpetua es segura. ¿Qué pasa ahora con él? Bueno, el Chapo Guzmán lo más probable es que termine sus días en una cárcel del estado de Colorado, que no es de máxima seguridad, es de hiper máxima seguridad. Ahí va a tener un cuartito muy pequeño donde va a pasar 22 horas al día, va a poder tener un rato de esparcimiento que puede variar día a día como para alterarle también el ritmo de sueño, que eso también es una forma de tortura casi. O sea, un día lo pueden llevar a que haga ejercicio a las 4 de la mañana, al día siguiente a las 5 de la tarde, después de nuevo a la madrugada. Y esto todo en un lugar que lo llaman el corral de los perros. No va a poder tener contacto con humanos. Así que eso realmente es como lo que ha venido pasando con el Chapo ahora, ¿no? Él hace 2 años que no tiene contacto humano y muchos creen que está casi perdiendo la razón. Su semblante lo confirma. O sea, yo estuve mirándolo, me copié de las ilustradoras que llevan binoculares, traje mis propios binoculares, claro, y realmente filma lo veía. Es más, un día se dibuja, ¿no? Y así salen los diarios. No hay cámaras. No hay cámaras. Están prohibidas, entonces la única forma de tener un registro, un documento de lo que así sucedió es a través de estas ilustradoras, son artistas que bosquejan a cada persona que participa en el juicio, o sea, desde el juez al acusado, a los fiscales. El jurado, por supuesto, no, estaba totalmente prohibido. Anónimo. Los 12 miembros del jurado eran anónimos. ¿El Chapo los miraba con cara de malo? Sus identidades por número. ¿El Chapo los miraba con cara de malo? El Chapo tiene un semblante muy especial en su cara, muy, muy, muy especial. Y les digo que yo una vez, me puse ahí los binoculares y me miró y realmente me corrió un frío por la espalda. Bajé inmediatamente eso y me quedé más así frío como que ahora. dura, mirando. Tiene una cara especial, sí, definitivamente. Y piensen que, como les digo, hace varios años que no tiene contacto con gente más allá de sus abogados. O sea que estos días que pasaba en la corte, uno lo veía saludar con mucha efusividad, apretón de manos a cada uno de los miembros de su defensa, porque es la única oportunidad de tocar a alguien en largo tiempo. A su esposa, Emma Coronel, de 29 años, no la va a ver más. Ella está específicamente, especialmente restringida, pero él no puede, cuando vos hablas esto del contacto, ahora que está condenado, que su situación ya es definitiva, más allá de que supongo que obviamente apelará a la corte y todo eso, pero ya está condenado. Todo el periodo que dure su encarcelamiento y el cumplimiento de su condena, él no va a tener acceso a un contacto personal con un ser humano que no sean sus abogados. Exacto, y el contacto con sus abogados siempre fue a través de un vidrio blindex con unos agujeritos como un parlante, o sea que no ha tenido contacto. Las únicas que lo han podido visitar son sus hijas. Tiene con Emma Coronel 2 hijas de 8 años que han ido a visitarlo a esta cárcel de Manhattan donde está temporariamente.
Han venido también una vez a la corte aquí, a Brooklyn, pero a Emma Coronel no la va a ver más. Y hay una razón también de por qué Emma Coronel no es parte de esta lista de visitas autorizadas. Y es que hay grandes sospechas de que ella también Participó en la tuvo trama. un rol vital en el escape del Chapo en el 2015 de la cárcel del Altiplano. Según parece, ella fue la que le llevó un reloj con GPS para que la gente que cavó ese túnel épico, ya célebre, supieran dónde estaba exactamente ubicado el Chapo. También durante los 3 meses de juicio vimos escuchamos escuchas, vimos transcripciones de conversaciones entre el Chapo y Emma Coronel, y arrepentidos, gente que le encriptó, le hizo todo un sistema de comunicaciones encriptado y que después finalmente se quebró y colaboró con el FBI y con la DEA y lograron así desencriptar y tener todos esos audios. El Chapo no usaba amantes, el Chapo no usaba radios, usaba nada más que Blackberries, que era este sistema que este ingeniero de comunicaciones colombiano le había hecho y que nadie podía desbaratar, hasta que finalmente este hombre decidió cooperar con la justicia norteamericana, y fue así que dieron con estos textos y estas comunicaciones del Chapo con su esposa, del Chapo con sus múltiples amantes. Otro capítulo impresionante fue el ver cómo el Chapo en cada propiedad que tenía, cómo las monitoreaba, que eso también es un buen punto de hasta qué nivel Emma Coronel va a ser una mujer libre a partir de ahora. Si el Chapo no va a seguir monitoreándola de alguna forma, y quién se va a querer acercar a esta mujer, que tiene apenas 29 años. Sí. Pero lo que les decía es que era impresionante el sistema que tenía el Chapo para escapar de todas sus propiedades en Sinaloa. En cada baño de las múltiples casas que tenía, había una bañadera con un sistema hidráulico que se levantaba y por ahí podían acceder a túneles ya hechos que le permitieron burlar a las autoridades mexicanas en más de una oportunidad. Así que una de sus amantes contó un escape, por lo menos en el 2014, donde el Chapo corrió desnudo con ella y con una ama de llaves, y por arriba había helicópteros, y el tipo logró realmente escapar con una de estas bañaderas levadizas. Y me quedé impactado con lo que dijiste. Él, porque en Estados Unidos una prisión perpetua, y en este caso de máxima seguridad, le impide, no tiene ni siquiera derecho ni a ver a las hijas, ni a la esposa, ni a nadie, ningún familiar lo puede visitar. Él está directamente solo todo el día. Está solo 22 horas, confinado a esa pequeña celda, no tiene contacto con nadie, le permiten 1 hora y pico de esparcimiento, y hay una lista de personas que lo podrán visitar, entre ellas sus 2 hijas mellizas, Emali y María Joaquina, pero no su esposa. La madre, doña Consuelo, es otro personaje también de novela, vive en Sinaloa y bueno, está muy mayor, y había pedido una visa humanitaria que no le concedieron, así que está por verse si quizás ella podría llegar a venir, pero lo dudo. Así que así están las cosas acá en la Corte Federal de Brooklyn, sabiendo ya que el destino del Chapo es morir en Estados Unidos. Podríamos hablar 2 horas, ¿no? Ha sido un juicio Lo seguí bastante el histórico. juicio, es impresionante. Y obviamente siempre, ¿no? Silvina con la imagen de Silvina con los binoculares mirándolo a los ojos al Chapo. Nada, da mucha estar envidia, El ¿no? Chapo Como mirando a la periodista de Silvina, estar ¿no? ahí, ¿no? Fue un momento histórico, fue un juicio histórico. Y lo que se conoció en ese juicio, la posibilidad del acceso a la intimidad de lo que fue esa locura. Después de la tanda, Claro, hay una vamos parte a que contar nos una toca. parte que es impresionante. Hubo 14 arrepentidos en el juicio. Hay uno que dijo: pagamos $100 millones de coima al presidente de México para que nos deje traer cocaína desde Colombia y desde Argentina. ¿Y sabe qué? Hay mucha información sobre eso. Vamos a la tanda. Después de la
Vamos a ampliar esto. En el juicio del Chapo Guzmán Sí. hubo 14 arrepentidos. Nada más, pero eran importantes. Estaba muy infiltrado el Chapo. Habló una de sus manos derechas, Cifuentes se llama, y dijo, pagamos $100 millones de coima al presidente 100 millones. de México, Peña Nieto, cosa que en el juicio no lo dieron por válido, para que nos deje traficar cocaína desde Colombia y desde Argentina. Porque al contrario de Pablo Escobar Gaviria, el Chapo Guzmán no fabricaba la droga, sino que se transformó en más eficaz distribuidor de la droga. Era el rey de la logística. Argentina, dijo. ¿Hay una conexión entre lo que dijo Cifuentes en el juzgado y la Argentina? Sí. La novia de Cifuentes, según fuentes gubernamentales que investigaron esto, fue la llamada narcomodelo, no sé si se acuerdan de ese caso. Una modelo que fue detenida cuando sacaba cocaína en valijas. Pero antes de sacar la cocaína en valijas, viajó en el avión de los Juliá, pilotos, hijos de un ex jefe de la Fuerza Aérea, que llevaron 1 tonelada de droga a Barcelona y ahí fueron detenidos. Antes de hacer ese viaje, los Juliá viajaron a Biribiri, se llama así el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra. ¿Con quién? Con la novia de Cifuentes, la mano derecha del Chapo Guzmán. Que después fue detenida. Sí, hay más información sobre los tentáculos del Chapo Guzmán en la Argentina, pero lo vamos a contar otro día. Porque ahora... Es probable, además, Sí. que el gobierno pida la declaración de Cifuentes para abrir tal vez una investigación acá. Ahora, Alfredo Leuco. palabra de Leuco, quédense con él. Nos vemos esta mañana. Chau. Que Chau. descansen.